La filosofía es una palabra que proviene del griego philos, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría, lo cual el significado es amor hacia la sabiduría o amor por la sabiduría. Desde los inicios la filosofía ha sido una búsqueda constante por entender la realidad y el conocimiento, pero sobre todo al ser humano en toda su extensión. La filosofía, a diferencia de otras formas de conocimiento, no se conforma con aceptar las cosas como son o como nos las dicen, sino que se pregunta el por qué, va más a profundidad en los temas. Gracias a esto, la humanidad ha aprendido a pensar de manera crítica lo que está establecido y cuestionarse las cosas, y también dar sentido a nuestra propia existencia. Por eso, el día de hoy quiero que me acompañes a conocer diferentes etapas de la filosofía en los tiempos. De la primera etapa que te voy a hablar es de la filosofía antigua o el nacimiento de la razón. Los primeros pensadores llamados presocráticos buscaron el arjé, es decir, el principio o el elemento fundamental del universo. Tenemos a Tales de Mileto, que él pensaba que el agua era el origen de todo. En cambio, también tenemos a Heráclito, el cual decía que el inicio de todo era un cambio constante. Y por último a Parménides, el cual decía que permanecía. Pero con la llegada de Sócrates, Platón y Aristóteles, la filosofía toma una nueva dirección. El ser humano se convierte en el centro de reflexión. Sócrates decía que el conocimiento verdadero está dentro de cada persona y que debemos buscarlo mediante el diálogo y la reflexión. Él decía, conócete a ti mismo, que prácticamente resume la esencia del pensamiento crítico. Mientras que Platón, que fue su discípulo, propuso que el mundo sensible que percibimos es solo una copia imperfecta del mundo de las ideas, donde hasta la verdad absoluta para él era el educar, y que el educar guiaba el alma hacia la luz del conocimiento. Por otro lado tenemos a Aristóteles, el cual defendía la observación y la lógica como caminos hacia la verdad. Él sostuvo que el conocimiento surge de la experiencia y que la educación debe desarrollar la virtud y la razón. Ahora tenemos a la filosofía medieval, o la fe y la razón. Esto sucedió durante la Edad Media. La filosofía se unió profundamente con la religión. La preocupación principal era cómo conciliar la fe con la razón, es decir, cómo se unir. Tenemos a San Agustín de Hipona, el cual, inspirado en Platón, enseñó que el ser humano encuentra la verdad solo en Dios y no en el mundo material. Para él, decía que la razón debe servir a la fe, porque el conocimiento verdadero solo puede alcanzarse iluminado por la gracia divina, es decir, por Dios. También tenemos a Tomás de Aquino, el cual, influido por Aristóteles, buscaba armonizar el pensamiento cristiano con la razón filosófica. En su obra Suma Teológica, él explica que la fe y la razón son caminos muy distintos, pero que se complementan para llegar a la verdad. En la Edad Media es una etapa que transformó la visión del ser humano, ya que no solo se veía como un ser racional, sino que se veía como un alma creada por Dios con la misión moral y espiritual. Mientras que en cuanto a la educación, se valoró el estudio de la teología moral y las virtudes cristianas. La escuela medieval formaba al ser humano para comprender y servir a un solo Dios. Ahora tenemos a la filosofía contemporánea, o libertad, razón y existencia. Con la modernidad y los cambios sociales, científicos e industriales, la filosofía experimentó una transformación más profunda. Nace una nueva forma de pensar, que ya no solo se centra en Dios, sino en el sujeto humano, y la libertad y la capacidad que tiene de conocer las cosas. Tenemos a Immanuel Kant. Él marcó un punto de inflexión con su crítica de la razón pura.
explicó que el conocimiento no depende solo de lo que percibimos, sino también de las estructuras mentales con las que interpretamos al mundo que nos rodea. Él unió el racionalismo con el empirismo, defendiendo que la razón humana tiene límites, pero también un papel activo en la construcción del conocimiento. Ahora tenemos a Friedrich Nietzsche, quien cuestionó los valores tradicionales, especialmente los de la religión y la moral. Proclamó, por decirlo así, la muerte de Dios, para afirmar que el ser humano debe crear su propio sentido y sus propios valores. Él pensaba que inspiraba una visión que también tenemos a Immanuel Kant. Él marcó un punto de inflexión con su crítica de la razón pura. Explicó que el conocimiento no depende solo de lo que percibimos, sino también de las estructuras mentales con las que interpretamos el mundo. Unió tanto el racionalismo con el empirismo, entonces él defendía que la razón humana tiene límites, pero también un papel activo en la construcción del conocimiento que adquirimos. Más adelante está Friedrich Nietzsche, el cual cuestionó los valores tradicionales, especialmente los que vienen de la religión y la moral cristiana. Por decirlo así, él proclamó la muerte de Dios, para afirmar que el ser humano debe crear su propio sentido y sus propios valores, más no dejarse llevar por la religión. Su pensamiento inspira una visión de libertad, creatividad y responsabilidad individual. Él decía que el ser humano debe crear su propia esencia. Debemos crear nuestros propios valores y ser un ser individual. O sea, ser nosotros, ser humanos. Por otro lado tenemos a Jean-Paul Sartre, el cual era representante del existencialismo. Él afirmaba que el ser humano está condenado a ser libre. Según él, y lo que decía, dice que el ser humano no nace con una esencia predeterminada. Somos lo que decidimos ser mediante nuestros actos. Esta idea resalta la importancia de la elección y la autenticidad, responsabilidad y construcción del yo, es decir, ser tú mismo. En la educación contemporánea, estos aportes se reflejan en la búsqueda de la autonomía, es decir, el pensamiento crítico y la libertad personal como base del aprendizaje. De estas etapas que te he presentado, nos deja una enseñanza sobre el ser humano muy importante. Por ejemplo, la filosofía antigua nos invita a que razonemos, mientras que la filosofía medieval nos dice que creer y buscar el bien mediante Dios. La contemporánea nos dice que seamos libres, pero responsables con nuestra existencia. En la educación, el valor de la filosofía es inmenso, porque gracias a aquello aprendemos a pensar con profundidad, a dialogar con respeto y a cuestionar la realidad para transformar. Personalmente, yo creo que la filosofía es necesaria para el desarrollo de la conciencia crítica y humana. Nos recuerda que el conocimiento no solo debe servir para avanzar técnicamente, sino también para vivir con aquello.